Señoras y señores, muy buenas noches, bienvenidos a la Bitácora. Hoy nos referimos a una frase que consideramos muy pertinente. No todos los que hacen historia pasan a la historia. Hoy hablaremos de aquellos, de los olvidados, con referencia en lo que sucedió en octubre del 2003, momento en el que se devela la crisis del Estado neoliberal. Bienvenidos. La crisis del Estado neoliberal, pero con octubre del 2003, ¿qué se refleja la crisis del Estado en general? Un Estado que no representaba al pueblo boliviano, un Estado aparente. ¿Qué sucede en este periodo? ¿Por qué es importante partir de ese punto y volver a hacer esta retrospectiva? Rafael, qué gusto compartir estos minutos. Hablamos de octubre. Igualmente, Gabriel. Bueno, habíamos hecho 2 programas acerca de la crisis estatal, ¿no? Entonces ya es momento de mostrar cómo esta crisis se evidencia en lo que la crisis manifiesta, ¿no? Una crisis siempre se entiende como un límite al cual se ha arribado y que no permite mayor movilidad. Una crisis sugiere siempre un estado de incertidumbre. Entonces siempre se dice, los sabios comentan esto y dicen, los que saben, que Dios nos proveyó de una capacidad para enfrentar la desgracia, los temores, el miedo, etc. Pero no nos dio de una capacidad para enfrentar la incertidumbre. Y precisamente las crisis lo que generan es incertidumbre, porque en las crisis se desmoronan los criterios de bien y mal, de verdad, de falsedad, etc. ¿Por qué? Porque precisamente cuando se entra en crisis, todo aquello que sostenía incluso un mundo moral, se viene abajo. Entonces eso genera incertidumbre, y la incertidumbre no te permite mover, no te permite movilidad, no permite que sigas con tu vida adelante. Entonces, en la vida de un país sucede que en los momentos críticos un país tiene que auscultarse a sí mismo para ver ¿por qué ha llegado un momento en el cual ya no puede seguir como antes? Entonces, lo mismo pasa en las situaciones de enfermedades crónicas, ¿no? Cuando se le dice a uno, no espere la pastilla milagrosa. La pastilla milagrosa no existe. Usted tiene que cambiar de forma de vida, porque la enfermedad es la consecuencia de la acumulación de problemas que se han venido agrandando de tal modo de que llega un momento en el cual eso tiene que explotar. Y la crisis es algo similar. Entonces, en la crisis, como un momento límite en el cual no hay posibilidad de seguir hacia adelante, entonces se hace un alto. Y en ese alto sucede en el campo teórico lo que denominamos el ámbito de la reflexión, volver sobre sí. Entonces, en octubre, a diferencia de febrero, ¿te acuerdas? Decíamos, en febrero, la lucha es irracional porque la destrucción que desata no construye nada. Y eso es precisamente lo que el sistema capitalista mundial había estado logrando, manipulando las rebeliones de tal modo de que no produzcan nada, no interpelen al sistema para que el sistema, a pesar de sus crisis, siga estable. Y es curioso cómo el mundo moderno y el sistema capitalista es un sistema que se alimenta de las crisis. Es decir, es como si mantuviese a la humanidad en un estado de shock continuo, que es lo único que le permite seguir adelante. Pero eso no puede todo el tiempo estar, que se llama de modo continuo sucediendo. Llega un momento en el cual eso implosiona. Y eso es lo que acontece ya a partir de la quiebra financiera del 2006. Pero el 2003, ya en Bolivia, aparece una de las críticas radicales al sistema mundo moderno
y que empieza a perfilar lo que también se había estado acumulando como memoria histórica, ¿no? Desde las marchas de los pueblos de tierras bajas hasta octubre, empieza a hacerse sentido común el hecho de que este sistema no merece ya una reforma, necesita una transformación estructural. Y es lo que estaban anunciando también los zapatistas desde el 94. Pues imagínate, son ciclos largos que están perfilando movimientos históricos que dan lugar a una crítica radical al sistema mundo moderno cuando con el auge del neoliberalismo y la globalización, se habían creído que habían dominado ya el planeta, que con la globalización habían destruido toda alternativa y ellos se habían puesto como la única alternativa posible. Pero esta crítica al sistema mundo moderno que decimos, Rafael, se ha ido preparando, ha ido acumulando, es como el vaso de agua que se va acumulando gota a gota y llega un momento en el que de verdad ya no se soporta y rebalsa, explota. Se da una situación de este estilo, es una crisis en el que las personas, el pueblo que se siente no representado por el Estado, dice, aquí termina todo, ponemos punto final, pero con un horizonte, decimos, ¿y ahora qué hacemos? O ya tenemos el horizonte del 2003. Sí, esa es la diferencia que va acumulándose como memoria histórica y que en el 2003, en octubre, hay la capacidad del sujeto, que va a ser el nuevo sujeto plurinacional, el que va a sacar de lo más propio de sí, de lo más suyo, la posibilidad de no solamente enfrentar la crisis, sino proponerse un nuevo horizonte. Entonces, aquí sucede una de las cosas que, por eso este programa se llama El cielo de octubre, ¿no? Es curioso cómo un sistema es juzgado no a partir de los beneficiados del sistema, sino que siempre tiene que ser juzgado a partir de las víctimas que produce. Hermann Cohen, un neokantiano de la escuela de Marburgo, en Alemania, tenía una frase espléndida al respecto. Dice, el lugar de la crítica es situarse en el lugar de los pobres y desde allí realizar una patología del Estado. ¿Qué quiere decir esto? Que si quieres hacer una crítica radical, tienes que tener bien en claro cuál es tu locus de enunciación, cuál es el lugar desde el cual estás interpelando al sistema. Entonces, tú no puedes situarte en el lugar de los favorecidos, porque esos no van a criticar el sistema. Entonces, ¿qué pasa? Quienes interpelan el sistema, quienes se ven en una situación de discriminación, quienes se ven en una situación de no sentirse parte de las víctimas son el lugar privilegiado desde el cual puede aparecer un horizonte de pensamiento crítico. El 2003, la mayor parte de la población estaba en esta situación, no identificada, no respaldada. No se sentía parte del Estado, no sentía que el Estado le representaba. Y te acuerdas cuando decíamos, ¿no? Por eso el concepto de pueblo, para una perspectiva crítica, no puede considerar el pueblo simplemente como la masa acumulada de población civil. Cuando toma conciencia, es pueblo. El pueblo es ese resto crítico que es capaz de interpelar un sistema y de trascenderlo. Entonces, el pueblo es el que sale, ¿te acuerdas la metáfora del éxodo? El pueblo es el que sale del sistema, el que sale de Egipto y se propone una utopía, la tierra prometida, digamos, el lugar de donde emana leche y miel. Pero para llegar a ese lugar tiene que atravesar el desierto, no hay otro. ¿Por qué? Porque el pueblo tiene que crear lo nuevo donde no hay nada, porque ha salido del sistema y donde no hay nada es precisamente el desierto. Y el desierto es una metáfora exquisita porque en el conocimiento teológico el desierto es el lugar donde se aparece el otro infinito. Sí, en el desierto no hay nada, pero en el desierto, en los relatos bíblicos, siempre aparece la voz del otro infinito. ¿Quién es el otro infinito? Es el creador que le dice a un pastor, digamos, podríamos ir en los términos actuales, un pastor aburguesado le dice, ¿qué estás haciendo? Descansando mientras tu pueblo está sufriendo.
Y ese, por eso se dice, es el Señor de la liberación. Y le dice, en el desierto se aparece la zarza ardiente y le dice, he escuchado el clamor de mi pueblo y te encomiendo a ti que lo liberes. ¿Qué quiere decir esto? Las víctimas claman sus derechos, son discriminados, son excluidos, son negados, prácticamente son los que soportan todo, pero son los negados de todo. Entonces, ¿dónde claman? Claman al gobierno, claman al sistema, claman a las leyes, pero nadie les hace caso porque todo está estructurado de tal modo de que precisamente las víctimas no tengan posibilidad de defensa, de resguardo. ¿Dónde claman? Claman a los cielos. O sea, el único lugar donde el pobre, la víctima, puede clamar porque en la tierra no se escuchan sus gritos. El Salmo 73 decía, cuando el rico habla, todos le escuchan y le alaban. En cambio, cuando el pobre habla, todos se le vienen encima. O sea, al pobre nadie le escucha. Entonces, un sistema de dominación crea pobres, crea víctimas. ¿Dónde claman las víctimas? A los cielos. Porque el cielo es el único lugar que se brinda a escuchar al pobre, a la víctima. Entonces, cuando clama aquello, el cielo se convierte en lugar epistemológico desde el cual se puede evidenciar que ese clamor es recogido por un alguien. Ese alguien se denomina el otro infinito. Ese otro infinito que siempre está más allá de cualquier determinación. Y estar más allá de cualquier determinación significa estar más allá de cualquier sistema, de cualquier orden imperante, de cualquier orden dado. Es decir, siempre hay un resto más allá al cual el ser humano puede acudir cuando se encuentra en situaciones críticas, y este lugar siempre son los cielos. A los cielos clama y los cielos responden, porque se dice, ¿no? La lucha en la tierra también es lucha en los cielos. ¿Por qué? Porque también hay dioses ídolos, suplantadores de los verdaderos dioses, digamos, ¿no? Entonces, hay una lucha en los cielos también, como hay una lucha en la tierra. Entonces, cuando hay una lucha en los cielos, quiere decir que la lucha en la tierra empieza a evidenciar que el verdadero Dios ha sido suplantado por ídolos. Este mundo ha creado ídolos, ha creado fetiches. Esa es la teoría del fetichismo. Evidenciar qué tipo de dioses falsos han aparecido y ante el cual se sacrifican millones de víctimas a ese tipo de dioses falsos. Y la modernidad ha creado fetiches, el capital, el mercado, la ley, ante la cual se postran los seres humanos y son sacrificados. De hecho, toda la actividad humana, toda la conducta que se tiene ha sido sometida a aquello, al mercantilismo, a ponerle un precio a todo. Ni la persona vale por sí, por ser humano, sino la consideran simplemente un objeto. Todas las relaciones humanas son objetos. Entonces esto ha generado esa situación crítica de quiénes somos y qué tipo de relaciones queremos. Entonces, si te das de cuenta, en lo que estás diciendo se puede deducir lo siguiente. Cuando el ser humano es violentado a condición de objeto, cuando se lo objetualiza, se mercantiliza y se instrumentaliza su persona, pierde carácter divino. Ya no es más hecho imagen y semejanza de Dios. Es una cosa más en el mercado. Y como una cosa más en el mercado, evidencia que su dignidad está siendo atropellada. Y desde febrero hasta octubre, una recurrencia en el discurso de resistencia ha sido la dignidad. Vamos a irnos a una pausa en la bitácora, señores. En instantes retornamos con más. Estamos hablando del cielo de octubre del 2003, para referirnos a esa crisis estatal. Ya volvemos. Estamos de retorno en la bitácora por Avia Yala Televisión. Habíamos dicho al iniciar el programa que no siempre los que hacen historia pasan a la historia. Y los que murieron dentro de esta transformación que se buscaba, quienes dieron su vida, quienes lucharon, quienes estuvieron en todo este proceso inmerso, nos dieron ese camino para seguir, que se está construyendo,
¿Qué hacemos con eso? ¿Es un agradecer? ¿Qué entendemos por dar gracias? ¿Es agradecer simplemente por haber recibido algo? ¿O hay que pensar ese agradecer, Rafael? Sí, lo mencionas bien, es el hecho siguiente. Heidegger tiene una frase que lo recoge de un poeta que se llama Hölderlin, que dice la frase, Denken ist danken, pensar es agradecer. ¿A quiénes agradecemos? ¿Cuánta gente ha muerto en octubre? Y lo que decías al inicio, la gente que hace la historia no siempre pasa la historia. O sea, los libros de historia siempre recuerdan a los héroes, ¿no? A los próceres. Pero los próceres son la cúspide de un movimiento que se empieza con gente anónima, que nunca pasa la historia. Y sin embargo ellos son los que originaron todo. Entonces en octubre hay gente que ha dado su vida para que nosotros estemos viviendo este proceso. O sea, ¿cuánta gente en toda nuestra historia no estaría feliz de vivir lo que estamos viviendo? Pese a todas las contradicciones que hay. Alguna vez, por ejemplo, en México me decían, a propósito del proceso boliviano y de las contradicciones que supone producir un nuevo orden, un nuevo sistema de vida, me dicen, pese a todo, pese a todas las contradicciones que hay, ustedes viven el paraíso. Nosotros quisiéramos vivir lo que ustedes están viviendo, porque México está siendo rifado del modo más grosero posible al capital transnacional. Por ejemplo, hace poco, el gobernador de California, imagínate, el gobernador de California es el que tiene que decirles a los senadores mexicanos que le pongan mano dura a las petroleras y a las empresas de electricidad, porque si no, se los van a comer vivos. Es decir, tiene que ser un norteamericano que les advierta a los mexicanos algo que ellos deberían de saber por sí mismos. Pero sin embargo, todo ese gobierno, ese aparato legislativo, sus intelectuales, que se llama alineados en el orden imperante, están entregando su país al capital más voraz que puede existir, que haya existido en la humanidad. Es el capital financiero. Se están rifando eso. Por eso gente dice, todo lo que están viviendo en Bolivia es impresionante, pese a todas las contradicciones que puedan suceder, es impresionante. ¿Y quién no quisiera vivir esto? Entonces uno dice, ¿a quién debemos esto? ¿A quién debemos la posibilidad de pensar un país que está haciendo luz para la humanidad? Entonces, ¿te acuerdas alguna vez decíamos, no? La palabra también nos puede curar. Situaciones estas como la que sucede en febrero y en octubre nos pueden conducir fácilmente a la rabia o al odio. Pero de la rabia y el odio, o en la rabia y en el odio no podemos quedarnos, porque ahí no construimos nada, es más, nos destruimos. Tenemos que ser capaces de sacar de la rabia, del odio, conocimiento. Cuando sacas conocimiento de la rabia o del odio, la rabia ya no es rabia, el odio ya no es odio. Entonces, cuando interpelas, cuando denuncias, ya no es una denuncia de odio o es una denuncia de señalamiento, es una denuncia de esperanza, para que eso ya no pueda seguir más. Entonces, cuando decimos que la palabra cura, las palabras, y en esto cotidianamente sabemos, ¿no? Alguien puede estar mal, pero la palabra de un amigo, el abrazo de un amigo, le puede elevar de nuevo. Entonces, los muertos también escuchan. Y los muertos son más muertos cuando no nos recordamos de ellos. Entonces, ellos, los muertos, nos dieron la posibilidad de que vivamos esto, y eso hay que agradecer, porque ellos dieron su vida, lo más humano y magnánimo que hay, dar la vida por los demás, ellos lo dieron, sin pedir nada a cambio, sin segundas intenciones, de modo absoluto y puro, sin condiciones. Dieron la vida para que nosotros vivamos todo esto, y para que a partir de ellos sigamos produciendo esperanza. De conocer la importancia, y de ahí el programa radica, de ese contar el proceso. Este proceso que ha permitido que hoy se esté manejando esta búsqueda de un paradigma diferente, la aceptación de muchos países, una lectura geopolítica de qué etapa estamos viviendo. Entonces, para llegar a este periodo y que le demos la importancia respectiva, ¿qué pasa?
suceden estos hechos que de cierta manera quedan en el olvido. O sea, sí nos acordamos de octubre, por ejemplo, pero nada más. Sabemos que Goni salió del país y nos se generó acordamos eso, como dato. como dato, pero no la esencia, Sí, digamos como del hecho como tal. acontecimiento. Alain Badiou, por ejemplo, tiene un libro que se llama El ser y el acontecimiento. En francés sería Evenement, lo que en alemán el Ereignis. ¿Qué es el acontecimiento? El acontecimiento es algo que te sucede. Y hay que subrayar el te. O sea, no es algo que sucede allá afuera, te sucede a ti, te interpela el acontecimiento. A partir del acontecimiento, uno empieza a ser interpelado. Por ejemplo, la analogía que describe bien esto es el acontecimiento del apóstol Pablo cuando el Mesías lo encuentra en camino a Damasco y le dice: ¿por qué me persigues tanto? Es un acontecimiento. Ese acontecimiento le cambia la vida. Nosotros podemos decir, octubre nos ha cambiado la vida. ¿Por qué? Porque en octubre lo que se ha evidenciado es que este país ya no podía seguir como siempre había seguido. Desde octubre nosotros empezamos a adquirir una perspectiva crítica que nunca antes habíamos imaginado. Porque precisamente los más despreciados, los más pobres, las víctimas, más víctimas de todas, son las que dieron su vida para que podamos vivir un proceso semejante que pueda proponernos una alternativa nueva. Permitieron Entonces, este paso, ese transformar que decíamos, ¿no? Eso sí tiene que agradecerse. Por eso aquí también el pensar no es un ejercicio intelectivo academicista, es un profundo compromiso por darle a la realidad nueva forma. Por eso se dice, ¿no?, en el ámbito epistemológico, cuando la teoría adquiere entropía o cuando se vuelve conservadora, la teoría simplemente describe lo que la realidad es. Esa descripción es deducido de lo que la teoría dice dice lo que es la realidad. Entonces simplemente lo deducido de lo que la teoría dice. Pero cuando hay crisis y todas estas deducciones teóricas entran también en crisis, entonces la realidad aparece como ámbito problemático. ¿Qué quiere decir la realidad aparece como ámbito problemático? La realidad ya no es dada, ya no está dada, ya no es un orden dado, sino se ha empezado a desmontar, desmoronar todo. Entonces, ¿qué quiere decir? Algo está dándose en la realidad y eso que está dándose en la realidad está proponiendo una nueva forma de realidad. Entonces, comprometerse significa darle forma a eso que está dándose en la realidad como potencial. Eso como potencial es algo nuevo que ha sucedido. Ese algo nuevo que ha sucedido lo protagoniza siempre un sujeto. Ese sujeto, que es el sujeto plurinacional, el sujeto indígena, que ha sido capaz de resistir toda nuestra historia y empieza a decirnos y proponernos toda la forma de vida que persistentemente hemos asumido nos está llevando al suicidio colectivo. Entonces, ahí aparece la crítica radical al mundo moderno porque las víctimas más víctimas nos señalan a lo único que conduce esta forma de vida es al fin de la humanidad. Es como alguna vez la metáfora del tren, ¿no? En un tren, un individuo se despierta y pregunta a sus compañeros de camarote, le dice: ¿a dónde vamos? ¿Dónde está yendo este tren? Y ellos le dicen: no te preocupes, estamos durmiendo bien, estamos con calefacción. Entonces el otro dice: pero quiero saber dónde vamos. Va al comedor y dice: ¿dónde va este tren? ¿A dónde estamos yendo? Y los demás: ¿qué te preocupa? Si tenemos comida, si tenemos bebida, tenemos todo, ¿no? Sigue yendo y pregunta a la gente: ¿dónde vamos? ¿Dónde estamos yendo? Y los demás le dicen: no, ¿de qué te preocupa? Estamos en fiesta, estamos en juerga, estamos en todo. O sea, ahí quién es el consciente, el que quiere saber dónde estamos yendo. Porque podemos estar en lujo, en comodidad, etcétera, pero ¿qué pasa si la dirección que estamos asumiendo nos está llevando al abismo? Entonces, en el mundo moderno, el primer mundo se ha acostumbrado a vivir a expensas del tercer mundo, ¿no? Desde el 72 sabemos que el 80% de las riquezas naturales van a beneficiar exclusivamente al 20% rico de la humanidad, lo cual ha devenido ahora en la contradicción 1% rico, 99% pobre del mundo. Entonces la pregunta es: ¿a dónde vamos con esta forma de vida? Estamos yendo al suicidio colectivo de la humanidad.
Entonces la crítica mientras radical... los tenemos distraídos, Sí. mientras los tenemos contentos. Y para eso están los medios de comunicación. Sí, ese está pensar Hollywood, crítico que todo. decíamos. ¿Por qué? Porque estamos distraídos con todo lo que tenemos y bajo esa... no preguntando a dónde llegamos. Sí, y digamos, una de las manifestaciones más clarificadoras de aquello es cuando se dice Hollywood ha llegado donde Harvard nunca llegó. ¿Quiere decir esto que...? Todos los mensajes que se tienen. Entonces, quiere decir que la humanidad está dormida. La humanidad no está despierta y quienes son capaces de ver dónde estamos yendo son los que precisamente son excluidos, son negados, son vejados, son explotados, etcétera, porque ellos saben a dónde conduce esto. Entonces nosotros no. Y cuando nosotros no sabemos a dónde vamos, estamos como los distraídos, los que básicamente estamos comiendo bien, viviendo bien con nuestra Coca-Cola y a la hamburguesa, y los demás está desmoronándose, pero ya no nos interesa, ya no nos importa. Entonces ahí uno se pregunta, ¿a dónde vamos? ¿Dónde estamos yendo? Por eso la crítica a la modernidad no es una crítica culturalista de decir, no nos gusta la modernidad, ¿por qué? Porque nos gusta vestirnos de ponchitos. No, lo que se está criticando es, el mundo moderno está conduciendo la humanidad al fin de la humanidad, al fin del planeta y al fin de la naturaleza, es decir, al fin de la vida. Entonces eso requiere una interpelación profunda de parte nuestra, porque nosotros también legitimamos esta forma de vida. Y se ha cuestionado y se ha criticado y se ha visto cómo este mundo moderno de verdad nos destruye y falta que tomemos conciencia, asumimos pero una conciencia real y nos sintamos parte de la misma. Vamos a una nueva pausa en la bitácora, en instantes volvemos con más. Seguimos en la bitácora, señores, por Avia y a la televisión. Vamos viendo esa toma de conciencia dentro de esa crítica al mundo moderno. Y decíamos en el anterior bloque, se tiene que agradecer por quienes ofrendaron su vida, por quienes permitieron este paso, esa transición. Rafael. Estamos tematizando, reflexionando lo que significa pensar es agradecer, ¿no? El pensar es la forma más comprometida en la cual el sujeto se religa de modo consciente a su realidad. Es decir, sujeto y realidad tienen una relación simbiótica. Uno sin el otro no existe. Una realidad siempre existe para un sujeto y un sujeto existe para una realidad. Entonces, el pensar es la mediación, la más adecuada mediación que hace que esta relación simbiótica entre sujeto y realidad sea un todo, unificado. Pensar. Entonces, en el pensar uno se religa a su realidad. Pero tiene que haber la mediación del pensar con un alguien que produce esto, ¿no? Siempre se dice, ¿no? Lo que nos hace crecer no es aquello que nos reafirma, sino aquello que nos desafía. Y lo que nos desafía nunca proviene de uno. Lo que nos desafía siempre proviene de un afuera exterior que siempre nos cuestiona. Entonces, hoy en día se ha pervertido la categoría del otro por el posmodernismo, cuando se cree que el otro es el otro diferente de mí, ¿no? El otro lógico diferente de uno. Pero no. La arqueología de la categoría del otro proviene de un filósofo lituano, de origen lituano, pero que se hace francés, se nacionaliza francés, y que fue uno de los maestros del famoso pensador argelino francés Jacques Derrida. Estamos refiriéndonos a Emmanuel Levinas. Entonces, Emmanuel Levinas ha sido capaz de cuestionar la filosofía moderna occidental porque él no parte de Occidente, no parte del horizonte moderno, él parte de otro tipo de horizonte. O sea, él es un judío sefardita. Su horizonte de vida es distinto al occidental. Por eso puede cuestionar a la filosofía occidental desde Parménides hasta Heidegger
puede cuestionar la ontología del ser. Él le llama la violencia del ser. Él le llama la ontología de la guerra. Entonces, para que el público nuestro entienda esto de modo sucinto, se puede decir lo siguiente. ¿Qué quiere decir la ontología del ser? La violencia del ser. Yo puedo ser el ser más desdichado, más desgraciado, pero el mundo sigue estable, el mundo sigue feliz. Nadie atiende a mi dolor, nadie atiende a mi tragedia. Es decir, en este mundo, tú puedes estar desdichado, tú puedes estar con la amargura más honda posible y nadie te tira bola. Es que es un mundo... Nadie te hace caso. Es un mundo indiferente. Que genera individuos, individuales. Esa es la violencia del ser. O sea, no hay comunidad. Tú te vales por tus propios medios, a mí déjame en paz. En tus propios medios. Tus problemas no me interesan. Esa es la vida, es la forma de vida sociedad moderna, donde nadie se siente responsable por el otro. Pero, precisamente la categoría del otro, cuando aparece el otro infinito, nos interpela de tal modo esta categoría porque un sistema mundo, constituido a partir de la negación de alguien siempre, se constituye como lo mismo. Ese lo mismo siempre subsume cualquier tipo de diferencia, de distinción, de exterioridad, como lo subordinado a su mundo. Pero no puede subordinar del todo a todos. ¿Te acuerdas cuando decíamos, no? No hay dominación perfecta. Siempre hay un resto crítico que le permite a la víctima más víctima resurgir, levantarse. Entonces, el otro es precisamente el otro de esto constituido como lo mismo. Esto constituido como lo mismo es el sistema mundo moderno. ¿Por qué? Porque tiene que negar constantemente a las culturas originarias, a los pueblos indígenas. Tiene que negar todo otro tipo de vida para aparecer ella misma como la única forma de vida posible. No permite otra, en este caso nunca ha permitido lo comunitario, nunca ha permitido esa comunidad que es característica de la forma en la que los pueblos en este lado del mundo pues han ido construyéndose. Ahora, ese resto crítico que siempre ha sido marginado, que siempre ha sido aislado, no tomado en cuenta, negado, ha surgido. Pero no ha sido inmediato o de hoy para mañana. Esto ha llevado su proceso. Esto ha tenido los años para ir consolidándose hasta que llega un momento en el que se muestra como la opción a esa crisis del mundo moderno. Sí, por eso cuando empezamos a tematizar nuevas categorías, nuevos conceptos que expliciten los que sucesos, octubre ¿no? ya estaba sucediendo como acontecimiento, es cuando se nota la colonialidad profunda de nuestra intelectualidad. Nuestra intelectualidad se ha acostumbrado a pensar los temas de moda que imponían Europa y nunca Estados miraba Unidos. adentro la intelectualidad. Nunca. Por eso es una intelectualidad hasta prepotente. Servil afuera. ¿Por qué? Porque los serviles siempre son prepotentes. Alguna vez, por ejemplo, en el relato del Éxodo, Datán les dice, cuando le cuestionan, ¿no? Es uno de los acomodados, era un capataz, ¿no? Dice, yo he podido ser más que ustedes porque yo me he rebajado más que ustedes. Esa es la historia del yunco. El yunco es aquel que se rebaja tanto porque en ese rebajamiento él pretende rebajar después a otros. Entonces, por eso, la intelectualidad como da estatus de vida. Un intelectual nunca se va a poner a comer con los agachaditos, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Porque su estatus de vida le lleva a comer en lugares de 5 tenedores. Entonces, cuando la intelectualidad es prácticamente domesticada por el poder, por el sistema imperante, es una intelectualidad muy bien pagada. Y cuando está muy bien pagada, es una intelectualidad que ya no piensa su país, simplemente piensa cómo conservar su estatus. Por eso que también le interesa que continúe ese estatus, claro, esa digamos, forma, ese sistema, y quiere estar a la moda.
quiere estar actualizado siempre. Por eso siempre está viendo afuera, nunca mira adentro. Entonces, esa intelectualidad es la que ya no puede entender octubre. Es más, es una intelectualidad que cuando aparece la Asamblea Constituyente dice, los indios quieren hacernos volver al pasado. O sea, ni siquiera son conscientes que el futuro al cual ellos están yendo es el fin de la humanidad. Y eso es algo que desde el 72 ya se tiene conciencia incluso en el primer mundo. El ritmo del desarrollo y del crecimiento ilimitado está llevando a la humanidad a un punto de no retorno. Pero ellos, ciegos, siguen yendo a ese futuro. Y te acuerdas cuando leíamos una de las tesis de la historia de Walter Benjamin, cuando decía, esa acumulación de desastre que deja atrás la historia es lo que llamamos progreso. Pero ellos le siguen apuntando al progreso, le siguen apuntando al desarrollo. Y no se dan cuenta, con los ciegos que están, con los colonizados que están, que a lo que está conduciendo aquello es al fin de la humanidad, es al fin de la vida. Entonces, ¿qué dicen las víctimas y los excluidos de ese movimiento veloz, unilineal y progresivo del desarrollo? Dicen, esto hay que frenar, esto hay que ponerle un freno. Y hay que ponerle un freno, ¿para qué? Para evidenciar que ese futuro al cual nos está llevando el mundo moderno es la muerte de toda la humanidad y la muerte de la vida en el planeta. Entonces hay que hacer un alto. En octubre, la gente empieza a recuperar de lo más suyo de sí, de lo más propio, la forma comunidad. Lo que ha permitido que resista la gente en el alto es el recuerdo hecho, actualidad, hecho presente, de que siempre habíamos sido comunidad. La gente que proviene del campo es la que está en los cordones suburbanos de la ciudad, los cordones marginales. Y en momentos críticos, ¿dónde vuelven? A lo más suyo. Aquello que había permitido que vivamos en la carencia, en la carestía, que es básicamente la restitución de relaciones comunitarias de vida. Y es lo que siempre nos habían venido insistiendo los movimientos emancipatorios indígenas. La forma de vida que trajeron los intrusos europeos, como decía Tupac Katari, nunca ha demostrado ser mejor que la forma de vida de nuestros ancestros. Y esa forma de vida es el sistema de vida comunitario. Y es lo que ha hecho siempre posible que en momentos críticos nos reconstituyamos en este país. Si aquí todavía se mantiene eso, de cierta manera, aunque se ha tratado de imponer en las ciudades, se mantiene la familia, la comunidad y el vecino. Eso no sucede en el primer mundo, donde se generan individuos apartados, aislados. Y alguna vez lo hemos dicho, ¿no? Se generan también los niveles de suicidio más altos en estos países modernos, desarrollados. Entonces no estamos mirando atrás y volver a aquello que nos hicieron entender que era malo. O que era caduco, atrasado, premoderno. Bien. Hoy en día estamos llegando a la conclusión de que lo más atrasado, lo más irracional, lo más salvaje, no eran nuestras culturas, sino es esta forma de vida que está destruyendo a la humanidad, y de eso hay conciencia hasta en el primer mundo. O sea, esta forma de vida es la forma de vida que no se sustenta en la lógica de la gratitud, en la lógica de la gracia, sino en la lógica de la deuda. En la lógica de la deuda, yo no te doy algo por reciprocidad o por desprendimiento. En la lógica de la deuda, yo te doy algo porque tú me vas a dar más después y te voy a cobrar. Porque va a llegar el momento en el cual te voy a decir, vengo a cobrarte el favor que me debes. Esa es la lógica de la mafia. Esta lógica de la mafia es una lógica que ha estructurado muy bien esta forma de vida. Esta forma de vida que decíamos, ¿no? Ha racionalizado de tal modo el robo, la explotación, la dominación, que ya no aparece como robo, ya no aparece como explotación, ya no aparece como dominación, aparece como algo naturalizado. Y una de las estructuras que ha hecho posible la legitimación de este robo inaudito a la humanidad y a la naturaleza es la legalidad moderna. ¿Por qué? Legalmente se roba, y se roba muy bien en este mundo. Legalmente se comete atrocidades como guerras, como intervenciones militares, etc. Todo se hace legalmente. Entonces esto tiene que también mostrarnos cómo las marchas de pueblos de tierras bajas insistieron en que el secreto de nuestra dominación y el misterio de nuestra dominación radicaba en que hasta en nuestra constitución está oculta, está encubierta la dominación de la cual somos objeto. Por eso
había que producir un nuevo acontecimiento constitucional. Ese acontecimiento constitucional del que se ha ido respaldando. Nos vamos a una pausa en la bitácora. En instantes volvemos con el último bloque. Esto es La Bitácora por Avia Yala Televisión. Comenzábamos el programa diciendo pensar cómo agradecer. Entonces agradecemos porque nos sentimos responsables para el del otro. Este pensar que estamos tocando en este programa, este pensar cómo agradecer, tiene una significación importante. ¿Qué se agradece en última instancia? Agradeces por lo que recibes. Dice, y ese es como que el primer nivel, digamos. Se dice que la forma más agradecida de dar gracias no es la que agradece por lo que recibe. Por lo que recibe. Sino por el hecho mismo de dar gracias. Por ejemplo, y esto es algo que uno empieza a entender cuando empieza a captar el sentido de lo que es ser humilde. O sea, humilde no es humillarse ante los demás. El humilde es aquel que reconoce la grandeza. Entonces, por ejemplo, si yo me levantase todos los días de forma agradecida, agradeciendo el hecho de haberme levantado, el día para mí aparecería no como un día cualquiera, sino como un nuevo día. Aparecería como el milagro de la vida. Entonces, cuando en mí aparece la vida como el milagro de la vida, todo es nuevo. Todo es bello, todo vale la pena de ser vivido. Entonces, la forma más agradecida es la forma de dar gracias. ¿Por qué? Porque hacemos de la condición humana, hacemos una condición humilde, de reconocer de que todo esto, lo que tenemos, lo debemos a alguien más. Y ese alguien más nos brinda todo esto de modo desprendido, sin pedir nada a cambio. Y esa sería la forma del amor más sublime que existe, ¿no? Por ejemplo, cuando al Cristo le decían, ¿puedes resumir la ley? ¿Puedes resumir la Torah, la ley, lo que llaman los cristianos la ley? Porque son, ¿te acuerdas de lo que decíamos? No son 10 mandamientos, son 613 mandamientos. 248 mandamientos positivos y 365 mandamientos negativos. Y juntos son 613 y la suma de aquellos 6 más 1 más 3 dan 10, que es el número perfecto en la cultura hebrea, de eso se le llama los 10 mandamientos. Entonces le preguntan, ¿puedes resumir todo esto? Porque cumplir todo eso es, pues, es de difícil cumplimiento. Además de estar todo el rato con una guía, pero digamos, lo que el Cristo hace, por eso en el Evangelio de Juan dice, y el verbo se hizo carne. Quiere decir que lo que estaba escrito como palabra, de pronto alguien lo hace carne eso y nos muestra cómo es posible vivir de acuerdo a la justicia, a la verdad, a la vida, etc. Entonces él dice, sí se puede resumir en 2 mandamientos todo. Entonces el primer mandamiento, dice, ¿no? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu alma. Y de ahí se deduce el Beahavta lareja kamoja, y amarás a tu prójimo porque tú eres él. Es decir, la cristiandad también nos ha hecho creer que la salvación es individual. Mentira. No existe salvación individual, porque dice el mandamiento, Beahavta lareja kamoja, ama a tu prójimo porque tú eres él. Es decir, la mediación para que yo pueda descubrir al otro infinito, al Creador, es el prójimo. Si yo no amo al prójimo, difícilmente puedo amar pues al Creador de todo. ¿Qué quiere decir esto? Si no le hago justicia al otro, si no me religo de forma agradecida con la víctima y doy mi vida por ella, no puedo decir que creo en Dios. ¿Por qué? Porque si todos estamos hechos a imagen y semejanza de Dios,
Lo que se deduce de aquello es que yo produzca justicia en la tierra, Sí. de que yo no pueda permitir que alguien pase hambre, Seamos que consecuentes, alguien sea digamos. perseguido. No, yo tengo que deducir una política de aquello. Por eso también, ¿te acuerdas cuando decíamos, no? Cuando cambiaron el Padre Nuestro, cambiaron el perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a quien nos ofenden. Pero de ahí no deduces una política, simple deduces una moralidad. Pero el original dice, perdona nuestras deudas como así nosotros perdonamos a nuestros deudores. ¿Por qué? Porque una situación de injusticia en el tiempo del Cristo era la situación de la deuda. Y hoy en día es una situación a la cual los países ricos han arrastrado a los países pobres. ¿Te acuerdas cuando decíamos, no? No necesitábamos de crédito internacional porque en los procesos de industrialización del populismo histórico estaba muy bien nuestros países tenían la posibilidad de resurgir por sí mismos, pero nos imponen la deuda vía dictaduras. Era la forma de dictaduras someterlos. y ahora nos cobran eso hasta con sangre. Esa era la forma de someter a países que estaban establecidos. Por ejemplo, ¿qué está pasando ahorita con Europa? Alemania produjo genocidio en Grecia y cuando pierde Alemania la Segunda Guerra Mundial, tenían que cobrarle a Alemania todos los gastos del genocidio que había producido en Grecia. Pero Alemania no podía pagar, así que le perdonaron la deuda. Ahora, cuando la banca financiera alemana cobra hasta el último peso que debe Grecia al capital financiero europeo alemán, no le perdonan eso. ¿Te das cuenta? O sea, la deuda es la legalidad actual constituida como orden imperante, que no permite que se pueda perdonar. No tiene contemplaciones. Es directa. ¿Por qué? Porque está destruyendo al que tiene esa deuda. Y todo eso se hace de modo legal. Sí, está Entonces, avalado. Quienes subjetivan muy bien este tipo de legalidad moderna injusta, creen que la ley es sinónimo de justicia. Mentira. Porque hasta el mismo Cristo al cual se postran muchos de los jueces, ¿no? ¿Te acuerdas cuando cuestionaron que el magistrado Cusi acudía a la coca y decían, eso no tiene nada que ver con la ciencia? Tampoco nada tiene que ver con la ciencia que un juez acuda a la Biblia para persignarse y después hacer un veredicto o emitir un juicio. Es lo mismo, o sea, uno siempre acude a sus creencias para sostener sus decisiones. Entonces, ¿qué quiere decir esto en última instancia? La legalidad vigente del mundo actual es una legalidad en contra del ser humano. Porque, por ejemplo, cuando Marx escribe en la Gaceta Renana el artículo sobre el robo de la leña, los campesinos acudían al bosque a cortar leña para alimentar el fuego en sus casas para hacerle frente al invierno. Entonces, esa leña, esos árboles que estaban ahí en el campo, en el bosque, eran patrimonio común. Pero cuando el Estado empieza a producir el traspaso de propiedad común a propiedad privada, empieza a dar ese tipo de tierras a los burgueses y los latifundistas que están apareciendo en el mundo. Entonces aparecen cercas, aparecen cordones, aparecen mallas de alambre, ¿no? Que no permiten el ingreso de los campesinos a que puedan coger algo de leña. Entonces hay una ley que protege la propiedad privada, lo que antes era común, y una ley que ya no protege al campesino. Están avalando con las normas, ¿sí? Con las leyes, ese tipo de actitud que prácticamente mata al otro. Entonces, deudas. ¿Quién es protegido? Es protegido de la propiedad privada. Pero ¿quién es desprotegido? El ser humano. Entonces los campesinos igual entran, rompen las cercas, entran a coger madera para alimentar el fuego, para que calienten sus casas. ¿Por qué? Porque sus hijos están muriendo. Pero ¿qué hace? Se ven en un plano de ilegalidad. ¿Qué hace la dieta renana? O sea, la legalidad imperante los criminaliza, los mete a la cárcel. La ley tiene esa potestad, administra la vida y la muerte. Y dice Marx, la leña se convirtió en el fetiche de los burgueses. Y a ese fetiche están dispuestos a sacrificar a campesinos, a seres humanos. Entonces, la legalidad imperante es una legalidad en contra de la vida. Esto no quiere decir que no tengamos necesidad de ley. Tenemos necesidad de leyes. Pero la ley no puede ser un ídolo ante el cual postremos al ser humano. ¿Te acuerdas lo que decía? Hasta el mismo Cristo decía. La ley no es el ser humano hecho para la ley. La ley ha sido hecha para el ser humano.
Por ejemplo, necesitamos de luces rojas en las calles, ¿no? Para que los autos no se choquen, etc., ¿no? Pero ¿qué pasa si estamos transportando una madre que va a parir un hijo? Nos pasamos la luz roja. Nos tendría la legalidad imperante, si somos legalistas hasta el hueso colorado, de parar la ambulancia y ponerlo en infracción y no dejar que llegue al hospital. No, en ese momento tenemos que trascender la ley. Si la ley ha sido dada para la vida, la ley no puede ir en contra de la vida. Y ahí la vida es la madre que está pariendo. Entonces, esto no quiere decir suspender la ley de la luz roja. No, quiere decir que en momentos en los cuales la vida del ser humano está en juego, la ley tiene que suspenderse. O lo que decían el movimiento afro-negro en los Estados Unidos en la lucha de los derechos civiles. Ley que es injusta es ley que no debe obedecerse. El esclavismo fue posible porque la legalidad amparaba al esclavismo. Es decir que la ley no es justa en sí. Lo que es justo es la aplicación de la ley. Pero para aplicar una ley de modo justo, tiene que haber criterios éticos en quienes aplican esto. El mundo moderno ha subjetivado tanto el sometimiento del ser humano a la ley, que te acuerdas que un expresidente nos decía, ¿no? Hay que someterse al imperio de la ley. Es decir, el imperio sin amo, el imperio servidumbre sin amo, pero existe una legalidad que se vuelve el nuevo amo. ¿Y quiénes han hecho esa ley? Entonces, ¿pensando en quién? Un mundo estructurado en torno a leyes que protegen el capital, el mercado, la propiedad privada, es una legalidad en contra de la vida, en contra del ser humano. Y legalmente, ¿te acuerdas lo que decíamos? El neoliberalismo, con la expansión irrestricta de relaciones mercantiles, legalmente le están poniendo precio a todo, hasta incluso le quieren poner precio a la patente de la vida. Por lo tanto, los seres humanos tendríamos que pagar para tener hijos. A ese punto de extremo hemos llegado en un mundo en el cual la ley se convierte en fetiche. Muy bien. Para ir finalizando el programa, Rafael, decíamos pensar como agradecer. Estamos viendo esas situaciones, esos procesos y los estamos tematizando a la vez. Pensar como agradecer. Palabras finales. Lo que le debemos a los mártires de octubre es que ahora nuestra lucha es por la vida. Eso es lo que nos hace más solidarios, más justos, más humanos, porque se nos ha sido devuelta la condición humana, que es la condición de responsabilidad ante el otro. ¿Quién es el otro en esta instancia? Es la víctima. Entonces, nos ligamos a la víctima de modo agradecida, nos religamos a la víctima de modo agradecida porque ella nos ha dado el lugar privilegiado desde el cual podemos emitir una crítica radical a esta forma de vida, a este sistema mundo moderno, y desde el cual podemos evidenciar que esto ya sabemos a dónde nos conduce. Por eso nos proponemos otro horizonte de vida al cual perseguir. Ese otro horizonte de vida es como mirar a los cielos exponiendo allí nuestra condición trascendental. Vivimos el hoy como si fuera mañana, por eso anticipamos el nuevo horizonte que se viene delante y decimos, tenemos alternativa, tenemos esperanza, no se ha acabado todo, el mundo tiene que despertar porque tenemos necesidad de seguir viviendo. Ahí está el pueblo, gracias Rafael, el pueblo que transforma, el pueblo que ahora, después del 2003, camina ese nuevo camino. Y por eso nosotros este tema decimos pensar como agradecer. Muchas gracias por su atención, que sea hasta el siguiente programa. Permiso.